y les traje otros problemas de circuitos resistivos. Aquí les hizo otra vez un resumen de análisis de eslabones y nodos, ¿no? Aquí se lo puso un poco, hay un problema interesante y se lo puso acá resumido, y esto es como un repaso, ¿no? Un lazo era conjunto de ramas formando un camino cerrado que no pasa por ningún nodo más de una vez. Una malla es un lazo que no contiene otro lazo en su interior. Un árbol, ya habíamos visto que era un conjunto de ramas que no contiene ningún lazo, es decir, que no está cerrado y que conecta todos los nodos entre sí, aunque no necesariamente de modo directo. El eslabón es cualquier rama de una gráfica lineal que no sea una rama del árbol. El árbol necesita n-1 ramas para construirlo, donde n es el número de nodos. Los eslabones, esto lo habíamos visto, era b menos n-1, donde L son los eslabones, B son las ramas, ¿no? Y N son los nodos. Y luego la ley de corriente de Kirchhoff se aplica como un árbol que contiene n-1 ramas. A ver, como un árbol contiene n-1 ramas, podemos definir n-1 ecuaciones independientes de nodo. Es decir, si el circuito contiene n nodos, usando este procedimiento podemos hallar n-1 ecuaciones independientes de nodos y resolver el problema. Hay un procedimiento que las fuentes independientes y las fuentes controladas por voltaje deben colocarse como tensiones de las ramas de un árbol, y las fuentes de corriente deben colocarse en los eslabones. Para las corrientes de las fuentes de tensión, que no las podemos expresar en términos de la tensión de la fuente, reemplazamos la fuente por un cortocircuito y tomamos supernodos para luego aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, esto lo podemos ver con un ejemplo. Tenemos esta malla aquí, esta red. Tenemos aquí una fuente independiente de voltaje, de corriente, una de corriente dependiente de voltaje y estos voltajes, y aquí hay otra. Esta es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Se escoge un árbol para ambas fuentes de tensión y tensiones de control, ¿no? A ver, aquí hemos elegido, esta sería la gráfica de la red. En azul tendríamos el árbol. Fíjense que el árbol conecta todos los nodos y no está cerrado, está abierto. Fíjense que si tenemos 5 nodos, 1, 2, 3, 4 y 5, el árbol tiene 4 ramas, 1, 2, 3, 4. Los eslabones serían 4, 1, 2, 3, 4. Y en este caso hemos escogido para el árbol la fuente de tensión, esta, y las tensiones de control Bx y By que sean parte de las ramas del árbol. Aquí estaría esta fuente de 1, Bx, By. Luego hacemos cortocircuito a la fuente de 1 voltio y aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff al nodo 1. Que fue lo que hemos hecho aquí. Aquí tendríamos Bx, aquí tendríamos By. Como este voltaje es 4By, este voltaje ya queda definido. Bx menos By menos 4By. Y aplicamos entonces aquí al nodo que tenemos acá. Tendríamos 2, esta fuente corriente que entra sería igual a 2Bx, esto estamos más 1 por este voltaje. Y ahora se lo aplicamos a un supernodo, porque esta fuente de voltaje no sabemos la corriente que pasa a través de ella, sabemos el voltaje pero no la corriente. Y hacemos un supernodo aquí que contenga estos dos nodos. Este sería el supernodo 2. Fíjense que entonces las corrientes de rama de este supernodo que entran aquí serían las que entran aquí más las que entran acá. Bueno, en este caso las que salen. Tendríamos esta corriente que sería 1B de Y, esta sería 2B de Y menos 1, y esta sería 4B de Y más B de Y menos X.
Luego, bueno, sería esta ecuación de aquí. Ahora aplicamos la ecuación de nodo al supernodo 2. Nos quedaría entonces 1b de y más 2b de y menos 1, más esto tiene que ser igual a 2bx que está entrando. Y luego ya se puede resolver fácil, se pone en función de bx y by, y en este caso lo resuelven matricialmente y nos da bx y by. Igual aquí tenemos el análisis de eslabones y de lazos. Para obtener ecuaciones de lazo independiente, cada lazo circula por ciertas ramas de árbol y por un eslabón en particular. Obtenemos B menos N más 1 corrientes de lazo. Luego se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff a cada lazo. Por ejemplo, tenemos esta red. Tendríamos 4 nodos. Tendríamos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 3 eslabones. En este caso elegimos este árbol en azul. Y las corrientes, hemos definido esta corriente IC que circula por esta corriente de lazo, que circula por las ramas del árbol. Luego tendríamos esta otra corriente IB que circula por el árbol y por el eslabón, y esta IA también. Y luego aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff. En este caso la aplicamos a I sub A y a I sub B. Bueno, aquí tenemos B menos N más 1. Sería 6 menos 4, 2 más 1, 3 corrientes de lazo. Claro, tenemos I sub A, I sub B, I sub C. Tenemos 3 corrientes de lazo. Bueno, aquí aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff a I sub A. Sería esta de acá. A I sub B. Y ya con esto podemos resolver para I sub A y I sub B. Ahora vamos a aplicar este procedimiento a un transistor, a un modelo. En este caso sería el modelo T de un transistor, sería el modelo alfa. Fíjense que esto ya lo habíamos visto, pero aquí estamos poniendo una resistencia RC en paralelo con alfa I sub E y una resistencia de base. En este caso es una fuente alterna y nos dan los valores de la RE, RB, RC, y alfa es 0,98. Bueno, esto no, por ahora, a pesar de que es alterna, no tiene ningún problema porque la red es pasiva, entonces esto se va a mantener. La solución va a tener seno de 1000T y lo único que trabajamos es con este voltaje de fuente como si fuera 4. Y bueno, ecuaciones de lazo deberían ser B menos N más 1, que sería esto de aquí. Aunque en este caso le restamos 1 y ahora vamos a ver por qué es. Nos daría 5 menos 3 igual a 2. Es decir, que solo necesitamos dos ecuaciones de lazo, ¿no? Ahora, ¿por qué le hemos restado menos 1 a esto? Se debe a la fuente de corriente. Esta fuente de corriente controlada por corriente. En este caso, alfa I sub E depende de I sub E. Y ponemos a alfa I sub E como un eslabón, al igual que la rama de I sub E. Y este voltaje, esto ya está definido, esto es alfa I sub E, esta corriente, y el voltaje quedaría definido con la corriente que circula por aquí por RC. Entonces no hace falta 3 ecuaciones, sino 2. Por eso se le resta 1.
La fuente de corriente se deben colocar en los eslabones. Por eso colocamos alfa y su E y la rama de I su E, esta y esta, como eslabones. Igualmente, una fuente de corriente controlada por corriente y una fuente de voltaje controlada por corriente deben tener la corriente de control en un eslabón. Y la fuente de tensión se colocan en las ramas del árbol, al igual que la fuente de control de voltaje. Cada fuente de corriente independiente se abre. Bueno, aquí nos quedaría entonces las dos corrientes de lazo con las cuales vamos a trabajar. Va a ser I sub A e I sub C. Porque I sub B, fíjense que si hacemos I sub B es directamente alfa I sub E. Pero I sub E es esta corriente, por tanto es I sub A es igual a I sub E, entonces sería alfa I sub A. Por eso que no hacen falta 3, sino 2 corrientes de lazo. Y trabajamos con el voltaje de fuente 4. Bueno, hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff aquí para I sub A e I sub C. Y luego resolvemos. Y fíjense que nos dan estas amplitudes y la forma se mantiene, sigue siendo seno de 1000t. Esto no va a cambiar porque la red es pasiva, no tiene capacitores ni inductores. Y luego el voltaje BL sale directamente como 10K por esta corriente, pero esta corriente es IC. Así que sale 10K por IC y ya nos da BL. Y bueno, y aquí se pueden calcular, porque esto funciona como un amplificador, entonces se puede calcular la ganancia de voltaje como BL entre BS. BL es 120, BS es 4, entonces nos da 30. La ganancia de corriente es I sub L entre IS, pero IS es IA, porque sería esta de aquí. Y IL sería IC. Entonces tenemos IC y IA, entonces nos da la ganancia de corriente, y la ganancia de potencia se hace en la multiplicación de la ganancia de voltaje por la de corriente, y nos da 19,9. Luego aquí nos piden determinar el circuito equivalente de Thevenin y de Norton visto por la carga de 10K, es decir, por la carga que está aquí, encontrando el valor del circuito abierto de B sub L, la corriente de salida hacia abajo de cortocircuito y la resistencia de Thevenin. Bueno, aquí lo hacemos como siempre lo hemos hecho. Ponemos el voltaje de circuito abierto. El voltaje de circuito abierto sería este voltaje B más la caída aquí. Fíjense que esta corriente, como esto está abierto, circula directamente por RC en un ciclo, en un lazo. Entonces sería alfa I sub E RC más B. B también se define como IRB. I sub E se define como 4 entre RE más RB. Porque I sub E, fíjense que I sub E viene por acá y sigue por acá. Por aquí no hay corriente porque esta corriente circula por aquí en un lazo, ¿no? Y bueno, y con esto hallan I sub E, hallan B. Y hallan el voltaje de circuito abierto. Y luego la corriente de cortocircuito sería hacia abajo. Bueno, aquí hacemos la ecuación de nodo en B. B también es esta corriente por la base, sería RB por I sub E menos ISC. Y ISC es también esta corriente, sería esta más esta, alfa I sub E más B entre RC, que sería esta de acá. Bueno, el resto ya es álgebra, ya hacen la corriente de cortocircuito y la resistencia de Thevenin. Bueno,
es el mismo procedimiento de antes, ¿no? Se aplica el voltaje de prueba, la corriente de prueba sería hacia afuera. En este caso trabajamos en el nodo B. Bueno, aquí tendríamos otra ecuación para IT. Y al final van a hallar IT en función de BT y resuelven para la resistencia de Thevenin como BT entre IT. En este caso daría 2267. Y aquí tenemos otro problema. Nos dice, para el circuito decida si el análisis de nodo o de lazo conducirá más fácilmente a la solución de IX. Dibuje el árbol apropiado y haya IX. Tenemos esta red. Bueno, tenemos 7 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 nodos. Sería este y este. El número de eslabones sería 4. Y el número de ecuaciones de nodo que necesitamos es 3. A ver si elegimos este árbol. Fíjense que tendríamos efectivamente 4 eslabones, 1, 2, 3 y 4. Y lo vamos a hacer por análisis de nodo porque es más fácil. Simplemente necesitamos 3 ecuaciones de nodo. Y las ecuaciones de nodo salen de forma rápida. Por ejemplo, definimos aquí B1, aquí B y aquí B2. Y bueno, el nodo B1 tendríamos 4 saliendo, luego tendríamos B1 menos B2, B1 menos B2 por 1. Aquí tendríamos B1 menos B por 1 y aquí B1 menos 3 por 1. Igual para B2, igual para B. Y fíjense que al final nos queda un sistema de 3 por 3, ¿no? En B1, B2 y B que se resuelve, bueno, esto lo resuelven con una calculadora rápido, le da B1, B2 y B, y luego IX sería simplemente, esta corriente sería B2 menos B por 1, y nos da 0,5. Y luego en el siguiente problema nos dice para la red obtenga B sub A usando solamente una ecuación. Bueno, uno aquí quizás dice que se podrá hallar B sub A con una sola ecuación, pero lo primero que pueden hacer es reordenar esto, porque fíjense que esto está conectado aquí. Entonces esto lo pueden unir con esto y aquí ponemos entonces, bueno, lo pusimos aquí arriba en este caso. Quedaría esta de 4 mhos y la fuente de corriente de 24. Luego, bueno, a ver, si ven un poco, analizan un poco esto, lo que vamos a hacer es, aquí se ve más o menos directo, se pone este nodo como referencia, como tierra, y esto sale directo, porque si vemos aquí tendríamos 8, esta corriente queda definida por B sub A, sería 2B sub A, entonces este ya tenemos como 8 menos 2B sub A, que sigue por acá. Luego si tenemos 8 menos 2B sub A y le agregamos 24, nos queda 8 y 24, 32 menos 2B sub A. Luego aquí tendríamos, entran 8, salen 24, quiere decir que aquí hay 16. Entonces aquí tendríamos 32 menos 2B sub A menos 16, quedaría 16 menos 2B sub A. Y ya con esto podemos hallar con una sola ecuación podríamos hallar B sub A, ¿no? En este caso quedaría B sub A, aquí se lo aplicamos a... no, aquí lo que hicimos, claro, como pusimos aquí la tierra, B sub A que sería entre este punto y tierra,
Es decir, entre este punto y este punto, de aquí a aquí, y por tanto sería esta caída más esta caída. Y esta caída de voltaje es 32 menos 2B sub A entre 4, y esta sería 16 menos 2B sub A entre 0,8. Y eso sería B sub A, despejan y ya hayan con una sola ecuación B sub A igual a 7 voltios. Bueno, seguimos entonces en el próximo vídeo.